Pues bueno, mi gente, vamos a lo que vinimos. Vamos a empezar por nuestro pensar humano. ¿El evangelio cambia con los tiempos? Es una pregunta muy válida. Vamos a ver. Bueno, mi gente, pues comencemos primero por la definición del discernimiento. ¿Okay? El discernimiento, que es un sinónimo masculino, la definición es acción y resultado de discernir. La facultad que permite percibir la diferencia de las cosas. ¿Okay? Así que, buenos días, Baltasar. Dios te bendiga también. ¿Okay? Pues aquí vemos cómo especifica qué es la facultad de percibir la diferencia de las cosas. ¿Okay? Ahora bien, con eso dicho, como humanos, tenemos un discernimiento que muchas veces inconscientemente, como decía aquel personaje de los tiempos cuando Rafa y yo éramos pequeños, el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, distorsionamos la verdad. No es que quizás no es que lo estamos haciendo a propósito, es que sin querer nuestra naturaleza humana transgiversa la palabra y entonces esto está mal. Pero como la mayoría de las personas están de acuerdo, pues quizás podemos caer en ese error y aceptarlo como correcto. No sé si estoy haciendo sentido, ¿ok? Es por esta misma razón que tenemos que tener, como dijo Rafi, un discernimiento espiritual. Tenemos que saber distinguir lo que es de verdad malo y lo que es bueno. Vamos a empezar rapidito por aquí, por los Proverbios 15, 21. Y dice, la necedad es alegría para el insensato. Pero mira lo que dice ahí Rafi, el hombre inteligente anda rectamente. Me encanta como dice ahí, que el hombre inteligente anda rectamente. Si tenemos nuestra inteligencia espiritual, vamos a saber lo que es malo y lo que es bueno. Ahora, ¿cómo podemos hacer que esto sea posible? Pues bueno, si tenemos una buena relación con Dios, Él nos puede guiar a la verdad. Si buscamos del Señor, entonces el Señor te va a hablar y va a traer a tu vida claridad. ¿Okay? Porque yo estoy seguro que muchas veces, a mí me pasó cuando yo estaba en mis tiempos que necesitaba ayuda, de Dios, me pasó que agarraba la Biblia porque todo el mundo decía, busca la palabra. Y yo leía el mensaje y lo interpretaba a mi manera, basado en lo que me estaba pasando. Y no discernía, simplemente tomaba el mensaje como estaba ahí. Escuchaba a la gente afuera dándome diferencias de opiniones. Y esto me creaba más confusión que ayuda, Rafi. No sé si te pasó cuando te empezaste a meter ya de lleno en la palabra, que te daban diferentes versiones o te daban una explicación distinta de un solo versículo y al final terminabas como más confundido de lo que habías empezado. Y dices, ya, rayos, ¿para qué yo empecé a hacer esto? Si esto está más... Yo quería estar mejor y ahora estoy peor. No sé si te ha pasado, Rafi, o te llegó a pasar. Definitivo, son momentos que le pasan a uno, Jorge, y me imagino que le pasa a todo el mundo. En mi caso, siempre por X y razón me he encontrado con personas que no creen en Dios o dicen no creer en Dios. Y siempre he tenido ese tipo de diálogo y de back and forward, de ir para atrás, para adelante con estas personas. Obviamente, cometí muchos errores en aquel momento. Ahora estoy madurando y creo que Dios está trabajando conmigo en esa área. Ahora bien, lo que tú dijiste al principio de los versículos, Jorge, eso es cosas que pasan mucho y acomodan a la gente, acomodan ciertos versículos para explicar ciertas cosas. Me explico. A veces las personas te proyectan algo de esta manera y te están hablando de una dirección y entonces te presentan el versículo. Pero cuando te presentan ese algo, ya tu mente está acondicionada a pensar de esa manera.
Y ahí es que siembran la enseñanza que ellos quieren enseñar, ya sea con una intención correcta, pero mal interpretada o mal dicha de sus propios deseos o la forma que ellos desean que el pueblo crea. Y ahí es donde se crean muchas sectas y muchas situaciones en la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es que hay que estar bien alerta, leer por nosotros mismos, para poder trabajar y ver la verdad, porque definitivamente es una verdad absoluta. Ok, eso es muy cierto. Aquí, saludos, Aileen. Sí, estamos teniendo problemas técnicos. Yo creo que es en mi lado, no es en el lado de Rafi. Creo que acabo de descubrir lo que es. El sonido está saliendo por la bocina y no por el audífono, pero gracias aquí. Vamos a mantenernos aquí mientras más se pueda en lo que lo tratamos de arreglar. Ok, pero muy bien, Rafi. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces vamos a ver, y Aileen, dámele un saludo grande y un abrazote a papá. Entonces aquí Baltasar nos dice, el evangelio es el mismo, quien lo cambia es la apostasía. Mateo 24:35, y aquí nos da también la primera de Juan 4:1. Okay, vamos a ver también Oseas 14:4, que dice, quien es sabio, que entienda estas cosas, quien es prudente, que las comprenda. Porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Ahí te deja saber que el único camino recto que podemos tomar es con el Señor. Vivimos en un mundo en el cual las redes sociales, las noticias, los supuestos líderes, y no estoy hablando de ningún partido en particular, simplemente estoy diciendo líderes en general, nos cambian las cosas a su favor. En un mundo donde no sabemos claramente qué es la verdad y qué no lo es, tenemos que centrar nuestra vida en Cristo. Hemos dicho en otros episodios que en el preciso momento en que le quitamos la mirada a Él, todo se complica. Mira lo importante que es tener un buen discernimiento. ¿Okay? Muchas veces tenemos esta idea de lo que es de que el pecado es algo enorme. ¿Okay? Pues quizás nuestra naturaleza humana dice, bueno, pues el pecado es fácil de detectar porque es algo grande, es algo que vamos a estar haciendo mal. A propósito, yo sé, cuando venga el pecado yo lo voy a detectar. Pues ¿sabe qué? Yo pienso que eso es una asesión equivocada. Yo pienso al contrario. El pecado puede comenzar con algo bien pequeño y sencillo, como un pensamiento. ¿Okay? Porque no tiene que ser simplemente que estamos haciendo algo, que estamos robando, que estamos haciéndole daño a alguien. Puede ser un pensamiento. Poco a poco no nos estamos dando cuenta de lo que pasa y lo empezamos a justificar. No sé si ya has tenido te ha pasado eso antes, Rafi, con alguien. Empezamos a justificar la razón por la cual estamos pecando. Hay una canción del salsero Víctor Manuel que me gusta. Y en la parte del coro él dice, y a veces la necesidad, deja ver, Leli, si te acuerdas cómo es que dice, a veces la necesidad obliga a hacer las cosas, pero no, poco a poco no nos damos cuenta de lo que pasa, nos empezamos a justificar y cuando vinimos a ver, ahora estamos en un pecado enorme. Ha pasado hasta en iglesias, lo he visto, que llevan un mensaje erróneo y la Biblia está en blanco y negro. El evangelio no cambia, está ahí y no se tiene que cambiar. Por eso es que es bien importante que todos tengamos discernimiento, que simplemente no apliquemos la palabra, y vamos a hablar de eso más adelante, a nuestro favor o la moldamos a nosotros. La palabra es una y se interpreta de una sola manera. Rafi. Sí, escuchen, déjame ver si puedo poner aquí el principio de una canción. Yo sé, Jorge, yo sé, pero quiero que escuchen este principio de la canción. A ver si la escuchan. El diablo sabe muy bien cómo engañar y el diablo sabe muy bien cómo dividir. Y la obra más trágica que el diablo hace es dividir. Cristo lo dijo, Padre, que sean uno como tú en mí y yo en ti. Ese es el llamado de Dios a la iglesia ahora. Que seamos uno. Que seamos uno. No sé si se escuchó. ¿Se escuchó, Jorge? Sí, se escuchó. Ok, que seamos uno. ¿Me entiendes? El enemigo sabe dividir, sabe engañar. No nos creamos que Él no nos va a engañar y no nos va a venir sutilmente. Creo que en un episodio Jorge dice, a veces no viene como lo más feo,
¿Me entiendes? El enemigo no viene como lo más feo, lo más horrible, que tú vas a ver que cuando lo veas tú vas a decir, sal para allá, diablo, en el nombre de Jesús. No, viene su sutileza y te prende una linternita ahí como que para atraer tu vista. Y hay que estar bien pendiente para discernir. ¿Y cómo sabemos andar en Dios? ¿Cómo, Jorge? Sabemos porque la palabra de Dios, por la prédica de Dios. Miren, mi iglesia tiene una base de un versículo que habla, y lo hemos mencionado, donde vayan a escudriñar las palabras, que vean aquello que le están hablando es correcto y crean porque ustedes fueron a escudriñar la palabra. Esa es la manera de saber si una persona está hablando las cosas de Dios y otra persona no está hablando las cosas de Dios. Tú estudias las palabras por sí mismo. Obviamente tenemos que encontrar pastores y personas que tengan el discernimiento y que vengan de parte de Dios a exponer la palabra para que uno aprenda ciertas enseñanzas en la vida. Y la sabiduría la sabemos que dice en Proverbios 1:7 que la sabiduría comienza en el temor de Dios. Si no tenemos temor de Dios, no tenemos respeto de Dios, no vamos a tener la sabiduría. Y pienso yo que la sabiduría es una parte importante de discernir los tiempos y las sazones. Pero Jorge mencionó algo que me hizo acordarme a una historia que he escuchado reciente de cuál es la historia del ser humano. ¿Cuál es tu historia del ser humano? Jorge, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es la historia mía del ser humano? Entonces vivimos en la época de nosotros que la historia que quieren sembrar en el ser humano es la historia de qué yo voy a recibir, qué hay para mí, qué es lo que está pasando que me afecta a mí o no me afecta a mí. Pero en realidad la historia del ser humano es la historia de Dios. Porque quien escribe la historia desde el principio fue Dios. Dios creó al Adán y Eva, creó el Edén, creó el universo, creó todo. Y todo está basado en la historia de Dios. Lo que sucede es que dentro de la historia, el ser humano le dio la espalda a Dios por el mismo pecado, por lo mismo de saber, de querer ser como Dios. Por eso, ¿qué le dijo la serpiente? Ah, no, Dios te está mintiendo porque, en mis palabras, te está mintiendo porque Él lo que no quiere es que tú sepas el bien y el mal, pero si comes de esta manzana vas a saber, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y por la trayectoria, ese es el engaño del enemigo. Eso es lo que nos quiere hacer engañar, que nos creamos Dios. Por eso están surgiendo nuevas sectas, nuevos tipos de creencias como la nueva era y otras por ahí como el yoga que te quieren hacer sentir como Dios. Pero no es así. Todo gira a través de Dios. Y cuando nos despegamos a caminar por la historia que nos vende el enemigo, que no es la historia correcta de la humanidad, la historia correcta es cuando caminamos con Dios, porque al final del camino tuvimos un principio, tuvimos unas dificultades y una situación, tuvimos nuestro héroe Jesucristo que nos reconcilia con Dios y al final del camino terminamos en la victoria porque ya Jesús ganó. Simplemente estamos en la recta final. Tengamos conciencia que el enemigo viene alumbrando con una linterna para engañarnos. Tengamos la conciencia que nuestra historia es la historia de Dios, porque Él nos conoció antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Jorge. Amén. Me gustó eso. Entonces estamos aquí. Este es lo que estaba refiriendo ahorita de la canción de la salsa. La canción de Víctor Manuel dice: la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables. Es cuando empezamos a justificar el pecado. Okay, así que, Larvinia, buenos días. Dios te bendiga. Aquí ella nos dice: toda palabra del hombre que no sea respaldada por la palabra hay que desecharla. Y aquí Baltasar nos dice, primera de Juan 4:1, ese es el versículo de pesar de los espíritus y escudriñarlos. Gracias, mi gente. Bueno, mi gente, los esperamos entonces el sábado que viene en su programa favorito de las 9:30 de la mañana, Hablando Claro con Rafi Jorge, en donde buscamos la verdad y hablamos la verdad. Dios me los bendiga. Producción, llévatelo.